Buenas tardes, profe Delmer. El día de hoy, mi grupo y yo le venimos a hablar sobre el documento La Mesa Compartida, Estudios del Nuevo Testamento desde las Ciencias Sociales. Su autor es Rafael Aguirre y específicamente abordaremos los temas del capítulo 1. Mi equipo está conformado por Jorge Ernesto Castañeda Rodríguez, Gabriel Andrés González González, Luis Francisco Guzmán Valladares y mi persona Roberto Fernando Valdivieso Rosales. Primero que todo, mi compañero Gabriel González le va a hablar sobre el subtema Compartir la mesa en el judaísmo del siglo I. Les voy a hablar sobre dos modelos. El primero, el modelo de la mesa como símbolo de pureza y separación social. En este, la descripción nos dice que la mesa era considerada un papel central en la preservación de la pureza ritual y también en la separación social que existía entre los judíos y los otros pueblos. Estas normas estaban impuestas por la Torá, que regulaba no solo qué se podía comer, sino con quién y cómo, incluso la vajilla. Los dos elementos claves de este modelo es la pureza ritual y la separación social. La pureza ritual porque estaba estrechamente relacionado a las leyes de la Torá, entre ellos los alimentos prohibidos como el cerdo y los camarones por ser impuros o sucios, y también que se prohíbe compartir la mesa con gentiles. De ahí tenemos la separación social, donde se nos dice que la mesa era un reflejo de la gran separación social que existía entre los judíos y los otros pueblos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 17, donde Daniel rechaza los alimentos de la corte real babilónica, y también lo vemos ejemplificado en los libros de Judith y de Tobías. De ahí, en su significado cultural, podemos decir que era un espacio donde se manifestaba la identidad judía y se mantenían las barreras sociales y religiosas, además de estar estrechamente relacionada a las leyes de la Torá. De ahí tenemos el modelo de la mesa como espacio de religión y comunidad. La descripción de este nos dice que en el contexto del judaísmo del siglo I, la mesa no solo servía para alimentarse, sino también como un espacio sagrado para expresar los valores religiosos que fortalecían las relaciones comunitarias y además se transmitían enseñanzas religiosas. De ahí tenemos los elementos clave, que son la religión y ritual, que antes de cada comida se oraba, y además que la comida era una forma de adoración, como el sacrificio en el templo, pero en menor medida, ¿verdad? De ahí tenemos la comunidad y la solidaridad, porque la comida era un gesto o un movimiento de integración comunitaria. Por ejemplo, en la secta Qumran, los novicios solo podían participar tras haber completado su proceso de incorporación. Y en el judaísmo fariseo, la mesa simboliza el vínculo entre el templo, el altar y la casa privada, donde las normas se van extendiendo entre todas estas. Y por último, el banquete mesiánico. El banquete mesiánico es un símbolo de salvación futura y la mesa anticipa este banquete mesiánico. Por lo tanto, este concepto está presente tanto en textos apocalípticos como en el Nuevo Testamento, y Jesús lo utiliza más de una vez como metáfora. Y su significado cultural es que la mesa era un espacio donde llegaba tanto la religión como la comunidad, como la esperanza mesiánica, porque no solo satisfacían su necesidad fisiológica de alimentarse, sino también aquellas necesidades sociales y espirituales. Muchas gracias, Gabriel, por tu explicación. Y ahora mi compañero Luis Francisco procederá a explicarles y hablarles sobre las comidas en el Evangelio de Lucas. Estimados profesores y compañeros, hoy vengo a explicarles el capítulo 4 del documento de la mesa compartida, el cual es las comidas en el Evangelio de San Lucas. Voy a empezar con el primer Evangelio, el cual es Lucas 7 del 36 al 50, la mujer pecadora. ¿Qué ocurre en este texto? Que Jesús es invitado por Simón el fariseo, y cuando entra es recibido por una mujer que es pecadora. Entonces ésta lo unge sus pies con perfume y se los lava con sus lágrimas, y ésta se los seca con sus pelos. Entonces Jesús decide perdonarla. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la cultura? Cuando una mujer de mala reputación toca a alguien, era escandalosa que en aquel entonces, con las normas sociales, debido a la marginación que existía en aquel entonces, y la gente no comprendía cómo un hombre tan bueno y misericordioso como Jesús pudo permitir estas cosas y de paso perdonarla. Ahora, ¿cuál es la propuesta evangélica? Jesús nos va a enseñar la misericordia del amor al aceptar a la mujer y declarar que sus pecados son perdonados, dejando de lado el estado social, el estatus social, a diferencia de los fariseos, que pronto vamos a ver por qué.
Hoy vamos con el siguiente texto. Lucas 22, del 14 al 38, la famosa última cena. En este texto, Jesús da su última cena con sus discípulos ante la inminente muerte que va a recibir a manos de la traición de Judas Iscariote. Ahora, ¿qué ocurre en la cultura? La última cena se desarrolla en el contexto de celebración pascual. Esta festividad conmemora la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ahora, ¿cuál es la propuesta evangélica? Jesús tomó elementos tradicionales de la cena pascual y da un significado completamente nuevo, centrando más que todo en su persona, como dice, este es mi cuerpo y beban esto porque esta es mi sangre ante lo inminente que se va a aproximar. Hoy voy con Lucas 19 del 1 al 10, la visita de Jesús a la casa de Zaqueo. ¿Qué ocurre en este texto? Jesús se hospeda en la casa de Zaqueo, que era un marginado social ya que era el cobrador de impuestos, para lo cual los judíos lo consideran como un traidor, en cambio los fariseos lo consideran como alguien bueno. Ahora, ¿qué pasa en la cultura? La visita de Jesús a la casa de Zaqueo era considerado polémico, ya que en esta ocasión era, como mencionaba, un publicano, una persona que cobraba los impuestos, lo cual era considerado por los judíos como un traidor, y era totalmente raro que alguien como Jesús aceptara hospedarse con ese tipo de persona. Ahora la propuesta evangélica. Jesús aceptó quedarse en la casa de Zaqueo, lo cual socialmente fue mal visto, ya que en este es un marginado social. Con esto Jesús enseña que todos somos, y lo digo aquí, que ante los ojos de Dios todos somos iguales sin ninguna excepción. Y voy con el último texto. Lucas 24, el versículo 26 al 52. Jesús ya resucitado se vuelve a reunir con sus discípulos. El texto va después de la resurrección de Jesús. Una vez ya aparecido entre sus apóstoles, vuelve a comer con ellos una vez antes de dar las últimas instrucciones. Ahora, ¿qué ocurre en la propuesta evangélica? El simple hecho de comer prueba su presencia física y afirma la resurrección espiritual. Volver a comer da su significado, ya que se vuelve una relación basada en la fe. Y en la cultura, el hecho de que Jesús comiera de una manera, era una manera de mostrar que no era una aparición cualquiera, sino que realmente estaba conectado con sus discípulos, ya que la comida ofrecida y compartida con un invitado es un acto de hospitalidad. Muchas gracias por tu explicación, Luis. Y ahora mi compañero Jorge pasará a hablarnos sobre el reino de Dios es un compartir la mesa. Muy buenas tardes, yo hoy les vengo a hablar de El reino de Dios es un compartir en la mesa. De esta parte yo elegí 4 versículos que me llamaron mucho la atención, iniciando por Lucas 14, del 7 al 11. El texto bíblico nos hace referencia a una parábola de unos invitados a un banquete. Siempre buscaban elegir el lugar de honor. El lugar de honor eran los primeros lugares que existían en el banquete, ya que estos lugares daban a entender de un mejor estatus social, que esta persona era mucho mejor que las demás. En la parte cultural nos explican que la mesa era reflejo de los distintos niveles sociales. Mientras más te acercaras al primer puesto, eras más importante que los demás. En el texto bíblico nos mencionan un mensaje que nos dice: el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido, ya que como ya sabemos que en los banquetes los primeros puestos eran los mejores, se puede decir, todos buscaban sentarse ahí para intentar deslumbrar a los demás y decir yo soy mejor que todos ustedes, pero muchas veces sucedía que no era así y que el organizador del banquete podía llegar y moverte, ya que alguien más importante que tú había llegado, y ahí te humillaban enfrente de todos al demostrar que tú no eras más importante que él. En cambio, si te sentabas al final, el encargado del banquete llegaba y te podía llegar a decir: tú no vas aquí, tú vas más adelante, eres más importante que muchos de acá. Entonces, de esta manera, aunque tú te estuvieras humillando llegando al último lugar, los demás te estaban enalteciendo diciendo que eras mucho más importante. En la propuesta evangélica, Jesús nos dice que no tenemos que llegar a sentarnos de los más principales y de los más importantes, porque muchas veces no lo somos. Y muchas veces puede llegar alguien mucho más importante que nosotros. Entonces, siempre tenemos que ser de los últimos, y siendo de los últimos, siempre seremos los primeros, ya que, como expliqué en mi ejemplo anterior, siempre o el organizador, en este caso de los banquetes, llega, te hace más adelante, o incluso, ya en ejemplos fuera de esto, si yo haciéndome menos en esta vida, en el reino de los cielos, eso es lo que importa, ya que no me sirve de nada aquí en la tierra ser rico, tener poder, entre muchas otras cosas, si soy arrogante. En cambio, si aun por más que sea alguien de bajo estatus social
aun no mucho poder económico, si no es arrogante y es humilde de corazón, tendrá las puertas del reino de los cielos abiertas. El siguiente versículo que les vengo a hablar es Lucas 5 al 30. El texto bíblico nos dice: y los fariseos y sus escribas se quejaban de los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué estos comen y beben con ustedes, los recaudadores de impuestos y los pecadores? En la parte de la cultura, esto estaba mal, ya que en la mesa nos explica que la gente pura comía solo con la gente pura. Los pecadores y los recaudadores de impuestos no eran considerados puros. Y el comer en la mesa no era simplemente el hecho de comer los alimentos, ya que en la antigüedad el comer en la misma mesa un grupo era reconocer la dignidad y el estatus de los demás. Y esto no se hacía de la manera de que puros se juntaban con los impuros. No, la sociedad estaba dividida en dos, puros e impuros. Puros se juntaban con puros e impuros con impuros. Jesús vino a romper eso, ya que Jesús se sentaba con pecadores, con recaudadores de impuestos, con quien sea. Entonces, Jesús vino a demostrar que eso estaba mal, que no teníamos que venir y empezar a discriminar: yo me siento y yo me junto con vos y con vos no. La propuesta evangélica que Jesús nos habla es que nos enseña a tener un buen corazón, un corazón que no sea arrogante, no marginar a nadie, sino que incluir a todos, ya que todos somos iguales, que no importa el estatus social, económico ni nada de eso, lo que de verdad importa es lo que uno tiene dentro del corazón, que es humildad, sencillez, entre muchas otras cosas. En el siguiente que les vengo a hablar de Lucas 6:36. En el texto bíblico nos dicen: sean ustedes misericordiosos, así como mi Padre lo es con ustedes. De la parte de la cultura nos dice que existía antes una ley, que es la ley del ojo por ojo y diente por diente. Esta ley, para dar un ejemplo de lo que era, es que, por ejemplo, si yo venía y le pegaba a alguien, esa otra persona, para estar cabales conmigo, tenía que venir y pegarme. Jesús, de la propuesta evangélica que nos trae, es que eso está mal, que tenemos que perdonar de corazón y no guardar rencor a nadie por más que nos hagan cualquier cosa. Lo que Jesús nos dice es que incluso si nos llegan a pegar en una mejilla, en vez de responder, tenemos que poner la otra mejilla, de esta manera rompiendo el ciclo de rencor que llegaba a traer esta ley. Y por último, les vengo a hablar de Lucas 14, del 12 al 14. El texto bíblico nos dice: Jesús dijo también al que lo habían convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, hermanos, ni parientes ricos, ni a tus vecinos, sino llama a las personas marginadas, ciegos, cojos, mancos, pobres, gente que no pueda devolverte el favor. De la parte cultural, esto tiene sentido, ya que los banquetes eran algo muy común que se ocupaban para tener conectes con gente de mayor riqueza, y al invitarlos tú a un banquete, ellos te debían un favor y te lo tenían que devolver de la misma manera. Entonces, de esta manera conseguías alianzas poderosas. La propuesta que Jesús nos habla es que no tenemos que hacer eso. Lo que teníamos que hacer es invitar a la gente que no tenía cómo devolvernos el favor, porque de esa manera de verdad estábamos haciendo un acto de bondad y de caridad, ya que dábamos algo sin esperar absolutamente nada a cambio, porque no tenían cómo devolverlo. Y eso nuestro premio era tener la bondad en el corazón, sentirnos bien con nosotros mismos por hacer una buena acción sin esperar que nos regresaran nada. Muchas gracias, Jorge, por tu explicación, pero para ir terminando, ahora yo les daré las 3 conclusiones. Primero que todo, tenemos: la mesa para los judíos era un símbolo en su religión. Durante el primer siglo, la mesa para estos era algo más que un lugar a donde ellos comían. Era un espacio sagrado a donde compartían sus alimentos. Claro está, solo con otros judíos, ya que ésta representaba la diferencia y separación social con los gentiles. En esta compartían con otros judíos, como he dicho anteriormente, hacían rituales como la oración, y para ellos era un elemento sagrado e importante en su cultura. Como segunda conclusión, tenemos que Jesús promovía el amor y la gratitud. Podemos observar cómo Jesús desafiaba las normas sociales y religiosas de los judíos, comiendo con los gentiles, pecadores y marginados. Y aunque todos lo vieran mal, con estas acciones Jesús nos enseñaba que el reino de Dios se basa en amor, perdón e inclusión hacia otros. Y como tercera y última conclusión, tenemos que Jesús desafiaba la cultura judía. Jesús desafiaba la cultura judía de su tiempo, ya que él predicaba la misericordia y la gratitud como los valores principales que formaban al reino de Dios, mientras que los judíos priorizaban tanto su interés propio como el estatus social ante otras situaciones y otros valores. También Jesús nos enseñaba y daba a conocer esto por medio de ciertos gestos que él tuvo con distintos personajes que son mencionados en los textos, e inclusive con distintas acciones que él tuvo en la mesa.
Muchas gracias por su atención y espero que este video haya sido de su agrado y que se haya logrado comprender todos los temas. Muchas gracias.